Adelante, doctor. Muy bien, muy buenas noches con todos. Es un honor y me complace en presentar la conferencia que vamos a realizar hoy día, gracias a la presencia del doctor Johnny Barrera Benavides. Él es presidente de RPEJ, del Registro de Peritos Judiciales, desde el año 2015. Y en este caso, yo como decano del CDR3, lo voy a presentar brevemente para luego dar pase a su exposición y al final vamos a tener una ronda de preguntas. El doctor Johnny Barrera Benavides es abogado desde 1991, abogado por la Universidad Católica de Santa María, licenciado en Historia de la Universidad Nacional de San Agustín en el 2010. Cuenta con estudios terminados de maestría en Derecho Empresarial y doctorado en Derecho, ambos en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Es juez superior desde el 2003, presidente de la Sala Mixta de Camaná de la Sala Laboral Transitoria de la Segunda Sala Civil, presidente de la Oficina de Control de la Magistratura Arequipa, actualmente presidente de la Tercera Sala Laboral y delegado de la ETI Laboral Arequipa, y ponente en diferentes eventos académicos de gran prestancia. Entonces, él nos va a hablar hoy día de todo lo que es REPEJ, Registro de Peritos Judiciales, que en este caso tiene el ánimo de fortalecer y difundir la promoción y también la postulación, porque desde hoy día hasta el día miércoles hay plazo para presentar todos sus documentos. Toda esta documentación está publicada por nuestras páginas eh, web y página de Facebook, y también de distintos colegios profesionales. Entonces, al final podemos hacer preguntas al doctor Johnny Barrera y él nos va a aclarar no solamente a el Colegio de Psicólogos, sino tal vez si es que hubieran diversos especialistas de otras carreras, porque la convocatoria de registro de peritos judiciales es para medicina humana, arquitectura, ingenieros, etcétera, etcétera. Entonces, sin más, doctor Johnny Barrera, muchas gracias y le dejo en el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor decano, licenciado Abarca. Gracias por sus palabras y muchísimas gracias a todos los que están concurriendo a esta conferencia. Tal vez ustedes que están presentes ahora no tienen mucho conocimiento de lo que significa el registro de peritos judiciales. Y para nosotros también es un gran honor poder asistir al Colegio de Psicólogos a través de esta red virtual y poder hacer un poco de marketeo de lo que viene a ser el trabajo de los profesionales de otras ramas distintas al derecho dentro del Poder Judicial. Ustedes entenderán que la ciencia ha avanzado tanto y que nosotros como jueces no solamente debemos impartir justicia desde una perspectiva jurídica o de investigación de hechos históricos, tratándolos de reproducir y de ahí emitir justicia. También existe ahora con la modernidad una gran necesidad de contar con profesionales de diferentes áreas del saber humano, y entre ellos la psicología, para que nosotros podamos entender más los problemas que se someten a nuestro conocimiento y podamos emitir decisiones mucho más justas, con conocimiento de causa y a su vez utilizando todas las herramientas, metodologías y ciencias que nos permitan a nosotros adquirir un conocimiento más real de un drama humano que siempre es el que llega al Poder Judicial. Y esto va más que todo a solicitarles a ustedes que presten mayor atención a lo que vamos a exponer, porque es un nicho de mercado nuevo que ya se ha creado para ustedes los psicólogos dentro del Poder Judicial a partir del 2016, 2017, en atención a que se han emitido leyes para combatir la violencia familiar y dentro de esas leyes se ha podido verificar que existen muchos casos de agresiones de naturaleza psicológica, aparte de las físicas, y asimismo también agresiones físicas y psicológicas a la vez, dentro de una pareja, dentro de una familia, y esto ha motivado de que la justicia de violencia, de protección a la mujer y a los integrantes de la familia, haya crecido tanto
que de unos 4 órganos jurisdiccionales de familia, ahora tengamos un promedio de 30 órganos jurisdiccionales de familia, repartidos en 4 juzgados de familia, como 15 juzgados de protección de violencia familiar y unos 10 juzgados penales encargados de los casos de violencia familiar. Es una política del Estado lograr combatir justamente estas agresiones contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar, porque ya es una decisión estructurada por diferentes gobiernos de que para que exista mayor igualdad y oportunidades de progresividad en nuestra población, debemos proteger a las personas más vulnerables, entre ellos las mujeres y los integrantes del seno familiar. No es un secreto para todos nosotros que el Perú es una sociedad latinoamericana en la que aún impera el machismo en una gran medida, siendo que ello es lo que se denota en la gran cantidad de agresiones que sufren las personas más vulnerables, las mujeres, como también los integrantes del grupo familiar. La ley 30364, que se dio a partir del año 2015-2016, es la ley marco de protección de la mujer y de los integrantes de la violencia familiar respecto a las agresiones que sufren tanto en el seno familiar como externamente, pero claro, siempre cometidos por miembros de una familia. Hablábamos en un inicio del núcleo familiar, padres, hijos o padres o esposos, esposas, pero después esto ha merecido mayor protección a los padres, abuelos, sobrinos, nietos, primos, etcétera, etcétera, y aún así también a otros integrantes de una familia, pero que pueden tener más distanciamiento que el 4º grado de consanguinidad o de afinidad, pero que siempre estén residiendo todos en un solo ambiente familiar. Esta protección se ha extendido tanto, tan igual que también se ha extendido la protección a la mujer. Podría decirse que está mal llamado la ley de protección por violencia familiar en el caso de mujeres, porque hasta incluso agresiones sufridas por las mujeres, por personas que no son sus familias, también esto implica que merezcan protección a través de esta ley de cese de la violencia familiar. ¿Por qué les hablo esto a ustedes? Tal vez les parezca poco interesante llegar a poder conferenciar con ustedes sobre este aspecto. Soy el encargado yo del registro de peritos judiciales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa desde el año 2015 y cada 2 años efectuamos nosotros un concurso para designar profesionales que conformen la nómina de peritos judiciales de la REPEC, Registro de Peritos Judiciales, cada 2 años. Y el año pasado hemos hecho un concurso en el que hemos pedido profesionales de diferentes áreas y claro, siempre somos muy escrupulosos porque queremos tener a los mejores de cada profesión para que nos desempeñen y efectúen pericias de gran calidad y puedan los jueces tener esos aportes científicos de otras ciencias del saber humano al momento de emitir sus sentencias. Sin embargo, el año pasado hemos tenido un concurso un tanto particular, sui generis, porque estamos justamente en los tiempos de la 3ª y 4ª ola del COVID. Y esto ha implicado que muchas personas no hayan podido participar porque el que todavía nos acostumbremos a las comunicaciones virtuales no se ha llegado a amalgamar de tal forma en una gran cantidad de personas y muchos no se han enterado de estos concursos. Lamentablemente, en el campo de la psicología, solamente hemos logrado designar como miembro del registro de peritos judiciales un solo perito psicólogo, una sola psicóloga que es parte de la REPEC. Entenderán ustedes que una persona no es suficiente para nosotros para las miles y miles de casos de cese de violencia psicológica que tenemos. Así pues, permítanme, voy a simplemente hacerles conocer algunos datos frescos que tengo de la situación que pasa en violencia familiar. A ver, según el informe de nuestra administradora del módulo de violencia familiar, porque es un área de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, la violencia familiar, en el año 2022 se han otorgado 15.336 medidas de protección. Es decir, hemos tenido 15.300 casos de cese de violencia familiar
al interior de la Corte Superior de Arequipa, de los cuales el 82.3%, es decir, unos 13.500 casos, corresponden a medidas de protección a personas que han sido afectados por violencia psicológica. Desde un simple insulto, una humillación, un acto de omisión generan violencia psicológica en las mujeres y en los integrantes del grupo familiar. Y esto implica que ciertas personas ejerzan ese derecho a una comisaría o directamente a los centros de emergencia mujer, a una demuna, y luego llega esto a la Corte para el otorgamiento de las medidas de protección o a la Fiscalía para la investigación de la denuncia correspondiente. Bien, ¿qué tenemos acá? El Ministerio Público tiene una entidad denominada el Instituto Médico Legal, en el cual hay un cuerpo de psicólogos que emiten dictámenes de carácter oficial. Y también tenemos los centros de emergencia mujer, que ustedes, algunos tal vez estén trabajando en esos centros de emergencia mujer, y allí es donde se puede conseguir una atención para lograr un asesoramiento gratuito a aquellos casos en que las personas vulnerables, mujeres o integrantes del grupo familiar, sufren una agresión psicológica. Solamente para darles un dato, en Arequipa tenemos 24 centros de emergencia mujer repartidos en los diferentes distritos. Y el cuerpo de psicólogos que forman estas entidades públicas de atención a las víctimas de violencia psicológica y física son 60 psicólogos que tenemos en el área laboral pública para poder atender a nuestra población de 1.200.000 soles que tenemos en la región Arequipa. Pero estos son los que emiten los dictámenes prácticamente oficiales para poder lograr que se encamine un proceso judicial de cese de violencia familiar, tanto para determinar responsables, tanto para determinar consecuencias y, finalmente, lo que más nos interesa, establecer medidas que permitan, uno, la protección de aquellas víctimas y dos, el restablecimiento de la paz interna, intrafamiliar que debe lograrse, porque acuérdense que la Constitución política establece como uno de sus lineamientos de desarrollo de la sociedad peruana el promover a la familia, ¿no? Algunas personas malentienden que estos procesos de cese de violencia familiar lo que más van a provocar son justamente rupturas de familia. No es así, porque si nosotros llegamos a comprender que la terapia psicológica es muy útil para poder lograr esa comunicación entre una pareja o entre padres e hijos o entre tíos y sobrinos, etcétera, etcétera, vamos a poder progresar. Hace unos 10 años atrás, cuando uno decía voy a ir a mi psicólogo, tal vez algunas personas decían, oye, este está loco, oye, este no está en sus cabales, le falta una cuerda, etcétera, etcétera. Ahora es de lo más normal decir que yo voy a ir a mi psicólogo. Aún incluso, si yo quiero tomar una determinación X, algunas personas concurrimos a los psicólogos porque el psicólogo nos ayuda mucho a poder comprendernos nuestro propio yo. Algunas personas no podemos definirnos a nosotros, sea porque tenemos prejuicios culturales, prejuicios sociales o el famoso orgullo que no permite aceptarnos nuestros defectos, ¿no? O no nos permiten también conocer cuáles son nuestras virtudes. He ahí una tercera persona que viene a ser el psicólogo, que nos va a ayudar mucho en este desarrollo intrapersonal para poder nosotros conocer nuestras fortalezas y también nuestras debilidades como personas. Entonces, al igual como nosotros vamos a un dentista o vamos a un médico para un chequeo periódico, creo yo que ya estamos en la época en la que también tenemos la necesidad de poder recurrir a un psicólogo, porque, ojo, la salud mental es una de las prioridades de superación que tiene que haber en nuestro país. Tenemos una gran cantidad de feminicidios, una gran cantidad de agresiones intrafamiliares y a veces incluso la delincuencia nace de estos senos que funcionan en forma, disculpen ustedes, disfuncional, ¿no? Por ciertos problemas y dramas que se dan dentro de un seno de la familia. Pero he ahí el psicólogo, que es la persona que justamente nos tiene que ayudar a conocernos a nosotros mismos y nos permite conocer fortalezas, debilidades y a enseñarnos cómo enfrentar a la vida, cómo enfrentarnos a otro, cómo compartir con otros nuestras virtudes, nuestros momentos gratos y cómo también lograr un desarrollo de lo que se denomina nuestra inteligencia emocional.
Muchos de estos casos de violencia familiar que tenemos en la Corte es porque justamente todavía una gran parte de nuestra población no logra desarrollar lo que significa la inteligencia emocional, poder controlar nuestros impulsos, poder pensar antes de actuar, poder ser una persona más serena y menos caliente, de tal forma que evitemos un conflicto que muchas veces hieren más que un golpe. A veces una humillación, un insulto es mucho más hiriente que un golpe, porque eso ya queda marcado en nuestra psiquis y para toda la vida lo vamos a tener ahí presente. Y genera esto en algunas veces un retroceso en la superación de una propia persona. Bien, entonces, eso es la impresión que tengo yo del trabajo de psicólogos, que nos va a ayudar mucho. Pero he aquí la psicología social que debe comenzar a desarrollarse más para justamente ustedes, conocedores del conocimiento del desarrollo de la persona, de la personalidad humana, nos permitan a nosotros también poder superar nuestras taras, poder mejorar nuestra conducta frente a los propios integrantes del seno familiar, como también frente a otras personas. Entonces, si ustedes, cuando lleguen a ser parte del Poder Judicial, van a verificar que una de las medidas de protección que otorgan los señores jueces es concurrir obligatoriamente a un psicólogo para poder superar tu forma de actuar y en cierta medida poderla mejorar y actuar en el futuro con mucho mayor cuidado, con mucho mayor inteligencia emocional. Espero que de alguna manera yo les haya hecho conocer qué es lo que nosotros pensamos respecto de ustedes, señores psicólogos, pero he aquí la necesidad que tenemos de ustedes para desarrollar estos conflictos familiares. Ojo, los psicólogos del Instituto Médico Legal, y que me disculpen los miembros de ese instituto del Ministerio Público, no son todos conocedores de la verdad. Y eso se los digo, al igual que los de los SEMS. ¿Por qué? La exuberante y la excesiva carga procesal que tienen ellos no les permite poder efectuar un análisis concienzudo y con más detalle de lo que es una persona con problemas psicológicos. A veces va una persona, tiene su cita a las 11 de la mañana y a las 11:45 ya está saliendo con su dictado. No sé si ustedes estarán convencidos que es el tiempo suficiente para poder conocer a una persona y poder verificar cuáles son sus fortalezas, debilidades y problemas que tiene de desarrollo interno y de cómo confrontar o enfrentarse a la sociedad y de cómo compartir sus relaciones con los miembros de su propia familia. Para mí, realmente, mínimo unas 3 sesiones debería ser sometida una persona para poder determinar si es que, en efecto, uno tiene la madurez psicológica necesaria para poder vivir en sociedad en forma pacífica y colaboradora y solidaria con otros miembros de esa sociedad. 2, poder afrontar los problemas que el día a día nos presenta la realidad externa, ¿no? A veces nosotros los problemas los trasladamos a casa y ahí nosotros nos desfogamos con los miembros de nuestra familia de los problemas que tenemos externamente. Y 3, ser totalmente nobles y personas humanas capaces de reconocer que nos falta desarrollar algo en nuestra psiquis, en nuestra personalidad, en nuestro desarrollo psicológico y tener esa voluntad de cambio. He ahí donde el trabajo del psicólogo es muy, muy importante, ¿no? Es por eso que los dictámenes de estas instituciones públicas no logran hacer realmente muy ilustrativas para poder conocer cuál es el drama dentro de una familia. Y he ahí el aporte que ustedes, psicólogos, si es que forman parte de la REPEC, pueden ser contratados como profesionales particulares justamente para coadyuvar a este descubrimiento de qué es lo que pasa dentro de un seno familiar. Un conflicto no es solamente el hecho por el cual se denuncia un caso de violencia familiar, es como un iceberg. Ese caso por el cual se denuncia un hecho significa solamente la punta de un problema que está floreciendo dentro de una familia. Entonces, lo que está debajo del agua, eso es lo que más tenemos que tratar de averiguar, no lo que está encima del agua y lo que se ve. Por ejemplo, decirle a una persona un insulto entre una familia, marido o mujer, ¿no? Eso solamente es una muestra de lo que sucede realmente en esa unión familiar.
existen también, debido a la idiosincrasia cultural de nuestra gran diversidad de culturas en las que convivimos en la sociedad peruana, formas de pensar diferentes, ¿no? No es lo mismo, y se los digo bien claro, decirle un hombre a una mujer cholita o michola, ¿no? En un seno familiar X que en un seno familiar Y. En algunos casos es ofensivo, en otros casos no, porque ya nuestro desarrollo cultural mismo nos ha permitido asentar, consentir y comprender que todos en este país somos cholos, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos de nosotros que no nos afecta, pero hay otros de nosotros, y especialmente aquellos que también son mestizos como el que les habla, que sí les afecta. Y es ahí donde también tenemos que comenzar a madurar. ¿Qué cosas somos en el Perú? Somos una sociedad justamente muy mezclada, pero es la sociedad peruana. Y tenemos que todos empezar a conocernos, a aceptarnos y convivir pacíficamente desde esa perspectiva. Existe para los miembros del Instituto Médico Legal, como de los Centros de Emergencia Mujer, protocolos de atención en los casos de violencia familiar que tienen que seguir estrictamente los psicólogos. Bien. Y ustedes, señores miembros del Colegio de Psicólogos del Perú, no sé si los habrán revisado, pero entiendo yo que cuando un profesional emite un dictamen, a su vez tiene la obligación de acompañar las pruebas que le permiten respaldar ese resultado científico al cual llegan en ese dictamen. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica, ni en el Instituto Médico Legal, ni en los centros de emergencia mujer se acompañan esas pruebas. ¿Por qué eso es limitativo de descubrir la verdad? Porque no permite que la otra parte del conflicto pueda tener la oportunidad de poder verificar si esos resultados son producto directo de esas pruebas a las cuales fue sometido el paciente. He ahí que nosotros consideramos que existe mucho todavía por avanzar, por desarrollar. Si a nosotros los jueces nos exigen y nos critican porque a veces emitimos decisiones, no puedo decir no motivadas, porque yo entiendo que todos motivamos dentro del Poder Judicial, pero sí poco motivadas o poco claras para llegar a un resultado X, ¿no? De tal forma que cualquier persona que lo lea, pues este juez sí tiene la estructura probatoria, la estructura lógico-racional necesaria para que el resultado sea A o sea B. Eso nos exigen a nosotros, pero nosotros también queremos que los profesionales que emiten sus dictámenes, especialmente los psicólogos, puedan poder emitir un pronunciamiento científico, pero basado en aquellas pruebas que luego cualquier otro profesional psicólogo, revisándolas, pueda consentir que ese es el resultado científico al cual se debe llegar. Bien, entonces, ¿cuándo esto se va a presentar? Cuando en un caso de violencia familiar de contenido psicológico aparezca un perito psicólogo de parte, es decir, un particular como ustedes, y refute dicha pericia del sector público, tanto del Instituto Médico Legal o de los centros de emergencia mujer, pero en base a las mismas pruebas a las cuales ha sido sometido ese paciente. Esto nos va a permitir a nosotros como jueces enriquecernos y conocer mucho mejor la labor de ustedes. A veces determinar un trastorno ansioso depresivo, por ejemplo, no es cosa fácil. Yo poco a poco estoy conociendo que existen hasta unas 20 o tal vez más test diferentes científicos para poder llegar a eso. Existen diferentes escuelas científicas, psicológicas al respecto para poderlo hacer. El Instituto Médico Legal en su protocolo de atención para casos de violencia familiar no establece métodos oficiales científicos para poder llegar a esto. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de método, pero que sea científicamente aceptable y que permita llegar a los resultados que tendrían que ser con otros métodos científicos de estos profesionales más o menos similares, ¿no? Entonces, he ahí el aporte que nosotros esperamos de ustedes, señores psicólogos. Ya les he dicho ya cuál es el campo de acción que tienen y hay algunos psicólogos, no les miento, esto es también para que ustedes tomen un conocimiento de la realidad, qué pasa dentro de los ámbitos judiciales. Existen casos de violencia familiar tanto de gente del nivel D, es decir, gente de escasos recursos, como también casos de gente de nivel A, personas que tienen recursos. Y en diferentes casos
ustedes pueden ser contratados para que efectúen una pericia psicológica de parte y atendiendo al nivel donde se encuentren sus clientes, ustedes pueden obtener una buena retribución. He tenido casos de psicólogos que por una pericia psicológica forense han cobrado 3.000 soles, ¿eh? Por un solo caso. Pero claro, el profesional que ha emitido eso se puede dar el gusto de elegir a qué clientes los va a atender o no, porque tiene una cola de pacientes en sus consultorios para que lo pueda hacer. Y ustedes también podrían llegar a eso, pero claro, ustedes mismos van a tener que reflejar en sus dictámenes periciales la calidad de sus evaluaciones que efectúan ustedes a un paciente X. Y dos, también la calidad en el convencimiento que tienen que hacer al juez, al fiscal y al abogado de la otra parte de que lo que ustedes dicen es lo que realmente sucede dentro de una personalidad X de la persona que ha sido objeto de víctima o también de la persona que es la persona el sujeto que agrede a otra persona, ¿no? No solamente se debe efectuar la pericia psicológica en la víctima, también creo yo que también tiene que efectuarse en la persona agresora, determinar cuáles son sus debilidades para poder enseñarle a superarlas. Ojo que no es el objeto de un proceso de cese de violencia familiar destruir la familia, sino tratar de repararla, tratar que de ese momento y de sus propios errores podamos aprender en forma conjunta y avance hacia el futuro con un mejor sistema de comunicación y de adaptación y de comprensión y de tolerancia entre ellos mismos, ¿no? Valga la invitación del señor decano del Colegio de Psicólogos, le agradezco infinitamente porque en este concurso que ha habido, ya les he mencionado que solamente ha habido muy pocos postulantes y solo uno ha llegado a ser designado como parte de la nómina de peritos judiciales 2022-2023 de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Siendo que en febrero y marzo de este año hemos empezado con un concurso suplementario para este año 2023 a efecto de lograr tener cuando menos unos 20 o 25 psicólogos que formen parte de esa nómina, a fin de que tengamos una oferta profesional para los diferentes litigantes del ámbito judicial. Acuérdense que les he dicho que son cerca de 18.000 casos que tenemos de violencia familiar, ¿no? Y puedan ellos tener un apoyo científico para rebatir los fundamentos del Ministerio Público, de los centros de emergencia mujer, y trabajemos todos o nos enfrentemos dentro de un juicio en igualdad de armas. Requisito para que ustedes puedan efectuar una pericia dentro de un proceso judicial no es que sean parte de la REPEC, pero estar dentro de la REPEC les va a brindar un mayor nivel de aceptación, porque si ustedes ya hayan pasado una evaluación que se hace de acuerdo al reglamento de peritos judiciales, resolución administrativa 351 del año 98 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, implica que la prestancia que ustedes van a dar a la diferente ciudadanía es de mucho mejor calidad que un profesional cualquiera. Existen tal vez algunos de sus colegas que no les interesa, pero a nosotros sí nos interesa, porque nosotros queremos justamente empaparnos más de lo que ustedes saben en su ciencia, cómo conocer la personalidad de un sujeto, conocer con mayor detalle sus enfermedades mentales, sus discapacidades o sus vulnerabilidades que no le permiten tener una relación coherente, comprensiva y tolerante con otro sujeto dentro de un seno familiar, es que requerimos de su ayuda que nos pueden prestar dentro del desarrollo de los procesos judiciales. El señor decano les ha dicho que hasta este miércoles tienen ustedes para poder presentar su currículum vitae de postulación y de esta forma nosotros podemos contar con más psicólogos que nos ayuden al desarrollo de nuestras funciones. ¿Qué les digo? Se ha publicado en la semana pasada todo este concurso complementario que se está haciendo, se ha publicado también los formatos que deben ustedes llenar, pueden presentar este currículum vitae en forma presencial o pueden presentarlo también en forma virtual. Es mejor que lo hagan en forma presencial porque, ojo, les voy diciendo que la entrevista va a ser siempre presencial. Ya creo que el COVID ya está erradicado de nuestro país y hemos tenido el último concurso del año 2022 en forma presencial y felizmente no ha habido ningún infectado,
Las 200 personas que han estado ahí han podido pasar la entrevista y no hemos tenido noticia de que haya habido algún brote de infección dentro de la Corte Superior con motivo de estas entrevistas. Les cuento cómo es las fases de este proceso de selección. Ustedes presentan dentro de la Corte su folder de postulación con su currículum vitae, y los documentos que tienen ustedes que adjuntar tienen que ser en PDF, bien, si es que lo van a presentar virtualmente, y luego de ello nosotros pasamos estos currículums a los colegios profesionales para que sean ellos quienes los evalúen y en el plazo de 2 días nos dicen su nota, y después se les autoriza a tomarles el examen de conocimientos. Examen de conocimientos que es acorde a la ciencia que ustedes desarrollan. Claro, puede ser que haya unas cuantas preguntas de derecho procesal a efecto de que ustedes entiendan mejor la labor de un perito, ¿no? Luego de eso, si ustedes pasan el examen de conocimientos, se someten a una etapa de tachas, que la ciudadanía en general tienen 5 días para poderlos cuestionar a ustedes, claro, con la prueba correspondiente, a efecto de que nosotros verifiquemos si ustedes cumplen con la idoneidad moral y profesional suficiente. Y si la superan, ya nos vamos a la etapa de la entrevista. En la entrevista, ustedes se someten a la evaluación de la comisión que la presido yo. Estamos integrados por el jefe de servicios judiciales y por un juez en lo civil, y vamos a procurar que también sea un juez de violencia familiar, a efecto de que los examinemos y verifiquemos si tienen ustedes los dotes necesarios de vocación, principio de vocación, de idoneidad moral y además del afán de servicio a la comunidad, que es lo que más nos interesa. Ustedes como psicólogos, si ustedes están estudiando o han estudiado esta carrera, es porque ustedes quieren ser útiles a la ciudadanía, ¿no? Ayudando a que superemos nuestras deficiencias de carácter de personalidad, de conducta, etcétera, etcétera. Y ahora se les da la oportunidad para que lo puedan hacer esto dentro de la corte en el drama que sucede dentro de un seno familiar. Emitidos los resultados de la entrevista, es que entonces nosotros ya publicamos la relación y lo mandamos a presidencia para que publique la nómina de peritos judiciales y desde ese momento ustedes forman parte de la nómina. Claro está que si alguno de ustedes vive en alguna provincia, capital de provincia, me encantaría que lo hagan así valer porque necesitamos también peritos en las capitales de provincias. Algunas veces allí no tenemos peritos, dado que los profesionales prefieren laborar en la gran ciudad de Arequipa y no en ciudades como Caravelí, Cotahuasi, Chuquibamba, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué más les puedo decir? Estoy atento a sus preguntas. Me encantaría, por favor, que me bombardeen de preguntas para poder llegar a mediar con ustedes, porque lo que yo quiero es justamente tenerlos a ustedes hermanos profesionales dentro de la nómina de peritos y que lleguen a ser parte del Poder Judicial. Los necesitamos y he aquí mi presencia justamente para poder solicitarlos que postulen a este concurso. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias a todos. Los escucho. Muchas gracias, doctor Johnny Barrera. Excelente la disertación. Nos ha dado los lineamientos generales respecto a lo que es el texto judicial en la función psicológica, ¿no? Todos los profesionales de psicología. Doctor, de hecho van a haber varias preguntas, pero yo quisiera que nos diga la importancia de ser peritos judiciales, por ejemplo, el estatus que también realmente se adquiere, el carnet, ¿no? Que también es propio del Poder Judicial, algunos otros alcances también de carácter normativo que garantizan obviamente un marco científico, un marco ético y sobre todo de utilidad para toda la sociedad. Muchas gracias. Bien. El ser perito judicial, si bien es cierto, no lo hace considerarse un servidor público, en sí les sirve de mucho porque cuando ustedes postulen a algún puesto de carácter público, claro, en su rama profesional, eso es un punto adicional, o es decir, es un mérito adicional a su currículum vitae que les va a ayudar mucho. En algunas profesiones, esto aumenta el puntaje en la determinación de su currículum vitae y en algún momento va a llegar también a ustedes, los señores psicólogos, porque desarrollar esta función de perito judicial dentro de la corte
es un gran merecimiento y esto va a permitir ante autoridades jurisdiccionales que emitimos justicia demostrar la sapiencia, el profesionalismo y la sensibilidad humana que tienen ustedes en el desarrollo, conocimiento, análisis y exposición de estos dramas que existen dentro de un seno familiar. Yo creo que si con la ayuda de ustedes, en vez de sacar una sentencia condenatoria, logramos una conciliación dentro de un drama familiar que se ve un proceso de violencia familiar, es muy agradable y muy meritorio porque eso es nuestra función, ¿no? Como la Constitución lo dice, tenemos que promover la familia y justamente tratando de ayudar a esa pareja a que se sometan a una terapia psicológica y puedan lograr crecer en pareja, en conjunto, vamos a hacer que este país cada día sea mejor. Entonces, se les va a dar un carnet también, demostrando que ustedes son peritos del Poder Judicial, tienen en virtud a ello acceso a diferentes actividades que se desarrollan dentro de la Corte, tal vez el Ministerio Público también. Les doy nomás un cliché. En el REPEC del Poder Judicial tenemos contadores que forman parte de la REPEC y en el caso del Ministerio Público muchas veces los llaman a ellos para que efectúen pericias en el área de lavado de activos, peculados, concusiones, ¿no? Y hay un presupuesto, si no me equivoco, de cierta institución del Estado que pagan unos buenos honorarios cuando efectúen esas pericias en lavado de activos y cosas similares. En algún momento, en el caso de ustedes, también puede lograrse eso, porque, ojo, les vuelvo a reiterar, los centros de emergencia mujer, si bien es cierto, existen en ese número de veintitantas agencias que existen en Arequipa, no se dan abasto, emiten dictámenes a veces muy rápidamente y no logran estudiar el drama psicológico que existe en un seno familiar. Como les digo, ven la punta del iceberg, pero no llegan a poder ver todo el gran problema que existe en eso, ¿no? Poco a poco ustedes van a poder posicionarse dentro del ámbito profesional que en la Corte se reconoce. Actualmente las profesiones que más profesionales tenemos es contadores, arquitectos e ingenieros, pero también necesitamos psicólogos porque ya les he dicho, tenemos como 18,000 casos de ustedes a los que ustedes pueden incluirse, ¿no? Como peritos de parte, y esto va a implicar que también ustedes vayan a ser un gran número de peritos dentro de la REPEC del Poder Judicial. Gracias, señor decano. Muy bien, doctor. Vamos a leer algunas preguntas. Adelante. Nos pregunta Jorge Ceballos del Carpio, también pueden levantar la mano, primero voy a leer esta pregunta. Disculpe, ¿cuáles son los requisitos para postular, para ser perito y postular ahora? La semana pasada ha sido publicada en la página, en el Diario de la República, todas las bases y todos los requisitos que ustedes tienen que cumplir para poder postular, ¿no? También a los colegios profesionales se les ha hecho llegar, creo yo que si ustedes quisieran tomar en serio esta postulación, si quieren ponen su WhatsApp o un correo, doctor, y yo mañana a primera hora se los hago llegar directamente por personal de la REPEC, pero simplemente acá en nuestras bases tenemos lo siguiente. Una solicitud de postulación dirigida al presidente, currículum vitae, en copia simple, es necesario que estén legalizados, más bien lo que sí estamos solicitando que sea legalizado es el título profesional. La constancia de colegiatura con habilitación correspondiente, es decir, que estén al día, y una declaración jurada de no tener antecedentes penales, judiciales, policiales, impedimento legal para el ejercicio profesional. Por ejemplo, un impedimento legal es que ustedes tengan un pariente que sea juez, ¿ya? Eso lamentablemente no se puede permitir porque nos puede llegar en algún caso en el que yo soy juez y el perito que viene a ser un familiar va a ser familia del juez y vamos a tener problemas ahí, ¿no? Una declaración jurada que acredite su domicilio dentro del propio distrito judicial de Arequipa, ¿no? Y el comprobante de pago de los derechos, que son 179 soles, la declaración de encontrarse en buen estado de salud, ¿no? En aquellos casos especialmente que se dedican a trabajos en provincias. A veces tenemos ingenieros agrónomos que postulan para ser ingenieros agrónomos y no pueden subir, por ejemplo, a Cotahuasi, ¿no? Y en las provincias son más los casos de conflictos de tierras, que son los que merecen una atención de ingenieros agrónomos.
Luego hay que llenar un formulario con unos datos que hay que mandarlos virtualmente y adjuntar todos aquellos títulos que les permitan aumentar su currículum vital. Bien, ¿cuál es el perfil del postulante? Ser profesional. En el caso de ustedes psicólogos, tienen ustedes que tener su título de psicólogo con 5 años de antigüedad y que desempeñen ustedes su profesión con la debida idoneidad moral. ¿Ya? Todos esos son los requisitos que tienen ustedes que cumplir y tenemos hasta el día miércoles, 3 de la tarde, para que lo puedan presentar, sea en la mesa de partes física de la Corte o virtualmente en la página web que ya se ha puesto en el aviso. Sí, como bien dijo el doctor, también he compartido el link que amablemente nos ha compartido el doctor Willy, el formulario que es parte de los requisitos que se deben llenar en el chat de esta reunión. Nos pregunta Carmen Holgado, y de ahí vamos a ir con Rodolfo y luego con el colega José Santos. Carmen Holgado nos dice, no exigen años de experiencia en el rubro. Ah, sí, por lo menos 5 años, ¿no? Claro. Entonces vamos con las preguntas. Primero, Rodolfo Delgado, por favor. Pueden prender su micro y su cámara, sería excelente. Adelante, Rodolfo. O el micro. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Me escucha usted, doctor? Le escucho perfectamente. Doctor, una consulta. ¿Hay algún impedimento si es que quien postula pudiera ser también perito, pero por parte de la policía? ¿O es que también Pero, ¿usted normal? que es perito por la policía en qué rama? Perito psicólogo, forense, No, criminalística. pero si usted es perito psicólogo de la policía, creo que ustedes están sujetos a un sueldo, ¿no? Sí, así es. Bueno, no sería éticamente permitido, ¿no? Porque usted ya se desempeña la psicología a través de su institución como perito para postular particularmente en una pericia. Bueno, sí he visto algunos casos, ¿no? De algunos profesionales que también lo desarrollan, ¿no? Pues, pero claro, siempre y cuando usted lo haga y sus tipos libres y no hay un cruce de funciones, ¿no? Yo creo que en su institución no le prohíben eso. Así, Si no le prohíben, no habría mayor problema. Pero emite usted así es, su doctor. recibo de honorarios electrónicos, más bien, ¿no? Eso sí. Ok, perfecto, doctor. Listo. Quería Gracias. aprovechar esta oportunidad. Señor decano, le he mandado las bases y Sí. a su WhatsApp, y hágame usted el favor, por favor, a todos los interesados de colgarlos en su página web del Colegio de Psicólogos o transmitírselos para que tengan conocimiento. Cualquier duda, cualquier problema técnico que tengan, en las mismas bases están los teléfonos de la comisión del REPEC. Hablen ustedes con el señor Willy Quispe, que es mi secretario, o la señorita Brenda, no me acuerdo su apellido, que también es la asistente de esa área, para que les absuelvan todas las preguntas que ustedes quieran. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está el colega José Santos. Señor Santos, buenas tardes. También decano del Colegio de Psicólogos de Puno. Adelante. ¿Cómo está? Un gusto. Buenas noches, doctor Johnny. Julio, ¿cómo estás? Saludos a todos. También está Alex presente. Dos preguntas, doctor. Primero, ¿esta ampliación de la convocatoria es solo a nivel de Arequipa o es a nivel nacional? No, esto lo estamos haciendo en Arequipa porque estamos interesados en tener más psicólogos en el Distrito Judicial de Arequipa. Como habrá usted escuchado, solo tenemos uno y necesitamos unos 20 por lo menos, ¿no? Claro. Es que ese uno no se va a dar abasto. Imagínese usted, yo soy X persona y mi señora me demanda por violencia psicológica, ¿no? Y la señora se ha ido al CEN o se ha ido al Instituto Médico Legal, ya tiene su dictamen. Yo, como imputado, como demandado, ¿cómo puedo defenderme de esa pericia si yo creo que es injusta? ¿No? Desde luego. Entonces, necesito yo recurrir a un psicólogo y los primeros llamados a que me puedan atender son los peritos del REPEC. Una sola persona no va a tener tiempo para atender todos. Entonces, es que urgentemente necesitamos más profesionales para que completen esta nómina. Otra pregunta, doctor Johnny, muchas gracias por su respuesta. Escuché que acá, en el tema del REPEC, bueno, me enteré por terceros cuando ya había pasado la convocatoria, de que los colegios profesionales eran convocados para desarrollar la evaluación o los exámenes REPEC. Sí. En el caso de Puno, bueno, yo me enteré por terceros, pero ya había pasado y nunca convocaron al Colegio de Psicólogos de Puno. Bueno, tal vez por desconocimiento. Quería saber justamente en Arequipa cómo es el proceso, porque desconozco. No, nosotros convocamos todas las series. Hasta incluso ustedes mirarán las bases, estamos convocando a tasador de joyas.
Ah, ya. ¿no? No es una profesión, es un oficio. Claro. Pero he ahí que algunos jueces me han dicho, tengo un caso de un embargo de joyas y la verdad que un ingeniero industrial, mecánico, no sabe mucho de estos. Tenemos que recurrir a alguien que sepa. De acuerdo a la realidad de cada provincia, ¿no? Pero yo creo que en Puno sí habrá un montón de casos de violencia psicológica, ¿no? No hay bastante, pero bueno, el Colegio de Psicólogos fue ajeno a ese tema, entonces justamente Pero usted... mande usted un oficio al presidente de la Corte y trate usted de pedir una entrevista que para el próximo concurso los tengan muy en cuenta, ¿no? Y también tenga usted su gente muy unida ahí para que en el próximo concurso también postulen. Yo les digo esto porque muchas veces me han comentado algunos colegas y también algunos profesionales que son psicólogos de que se arregló un juicio gracias a la intervención de los psicólogos, no tanto a la intervención de los abogados. A veces los abogados nos gusta el pleito, ¿no? Pero ojo, como lo he dicho acá en este momento, nosotros debemos orientarnos a proteger a la familia, a evitar que se fisure, que se divida, que se rompa esa unidad familiar. Y todos tenemos que colaborar en eso. Yo por eso necesito más psicólogos que nos ayuden a eso, ¿no? Terapistas familiares, psicólogos forenses, y en algún momento, señor decano, vamos a coordinar con ustedes también para hacer un seminario de psicología forense y que les den un título a los psicólogos que participen, porque es una rama dentro de la psicología, como el de médico forense, que con el tiempo se va a desarrollar y van ustedes a ver que les va a ser muy útiles. Gracias, señor decano. Muy agradecido por su respuesta, gracias. De Buenas noches. nada. Muy bien. Sí, aquí en Arequipa nos ha convocado el doctor John y nosotros hemos elaborado todo el proceso, ¿verdad? ¿Verdad, doctor? Así es. Eh, la evaluación curricular, el banco de preguntas, la evaluación, la calificación, todo el proceso, ¿no? Entonces, siempre de la mano con la autoridad. Bueno, eso es muy importante a nivel nacional, se tiene que dar y también con los diferentes colegios profesionales, dicho sea de paso. Unas últimas preguntas. Por aquí pregunta Víctor Wilca. ¿Esa nómina de peritos que usted refiere es a nivel nacional o solo se circunscribe acá en el Poder Judicial de Arequipa? Ah, vaya, acaba de ser respondida su pregunta. Bueno, es en Arequipa nomás, doctor, ¿no? Sí, es en Arequipa nada más. Lamentablemente, si hacemos uno a nivel nacional, tendría que ser en Lima, creo yo. Porque Sí. es el centro del Rodolfo país. Delgado pregunta, ¿puede haber alguna excepción en cuanto al tiempo de años de experiencia si se demuestra la capacidad dentro de los exámenes de conocimiento y Bien, entrevista? muy buena pregunta. Yo también eso se le he hecho al presidente de la Corte, porque existen algunas profesiones que como ustedes no tenemos muchos postulantes. Entonces, si los que tienen más de 5 años no están interesados en formar parte de la REPEC, sí puede haber profesionales de menos de 5 años que sí están interesados. Sin embargo, en nuestro reglamento del año 98 expresamente exige que tienen que ser profesionales de más de 5 años. Si yo los tomaría a ustedes, y claro, yo me imagino que hay muchos profesionales que se han preparado muy bien, tal vez maestrías en el extranjero y situaciones similares, yo encantadísimo, yo los tomo. Pero no sé, ustedes librarían de que un abogado de la otra parte puede ser que los cuestione porque usted no ha cumplido un requisito que establece el propio reglamento de peritos judiciales. Y lamentablemente, por más que usted sea una persona muy versada en su profesión, al no cumplir ese requisito, su pericia se queda anulada. Entonces, evitémonos problemas. Gracias. Sí, gracias, doctor. En el caso de Gerson Zapata pregunta, ¿esta convocatoria se da cada año o cada cierto tiempo o solo se da por ocasiones No, excepcionales? no, a ver, esto quiero ser bien claro. Estas convocatorias se dan cada 2 años. Y en agosto de este año ya estoy empezando la convocatoria para la nómina de peritos del 2024 y 2025. Si ahora estamos haciendo esta convocatoria para el 2023 es porque Excepcional. justamente estamos urgidos de más profesionales psicólogos, porque solamente tenemos uno. Y nosotros hemos tenido que pedir autorización a la presidencia para que nos permita hacer este concurso complementario. Entonces, por favor, cada 2 años y nosotros publicaremos. Y si ustedes tienen WhatsApp conectados con el decanato del Colegio de Psicólogos, nosotros siempre transmitimos a ellos las convocatorias que tenemos y ellos se los reparten a ustedes para que estén enterados y con anticipación puedan postular el próximo concurso 2024-2025. Sí, sí lo hemos compartido, doctor. Elizabeth Kenta Orihuela, levanta la mano. Elizabeth. Sí, buenas noches. Buenas He noches, escuchado licenciada. atentamente toda la reunión. Yo creo, entiendo de que los peritos que ustedes necesitan es para Arequipa. En este caso, yo radico en Tacna,
¿cómo sería? De todas maneras, ¿es presencial o no? Una pregunta. Lo que pasa La es que segunda una... pregunta. Ya. ¿Perdón? Siga, adelante. Allá. La segunda, un comentario. Aquí en Tacna yo he sido durante 4 años, en 2 periodos, perito por el Poder Judicial. Hemos sido 2 colegas, pero durante todo ese tiempo solamente nos han remitido un caso penal que no se cobra, un caso civil y a mi otra colega ningún caso. Ya. Entonces, sí, y el concurso, usted sabe, tiene costos. Ya. Hay que abonar, ¿no? Hay que abonar. Entonces, por eso que este año ya no nos hemos presentado nosotros. No sé si Ya. esto ocurre igual. Arequipa, sé que es distinto, hay mucha carga procesal y posiblemente necesiten esto. Esas Bien. dos. Bien, en cuanto a lo primero, uno de los requisitos para poder postular a la Corte Superior de Justicia de Arequipa es residir dentro del Distrito Judicial de Arequipa. Bien, han sucedido ciertos casos de otras personas que querían hacer pericia acá, pero imagínense que usted, el juez, le diga, tienes que explicar tu pericia en la audiencia que presencialmente yo señalo. Usted va a venir de Tacna a Arequipa y ese costo lo va a tener que asumir el usuario que vive en Arequipa. Va a ser un poco difícil y muy costoso, entonces es que se designan profesionales de acá. Cada Corte Superior efectúa su propio concurso y, claro, uno de los requisitos es que vivan dentro de los límites de ese distrito judicial. Y en cuanto a lo segundo, usted ha dicho una gran realidad, y es lo que sucede en grandes lugares del país. Tacna tal vez no sea un lugar poco desarrollado, es medianamente desarrollado, ¿no? Pero existen otros lugares, tal vez como Huancavelica, Ucayali, en que ni siquiera saben qué es un psicólogo, señora Kenta. O sea, no saben la importancia y lo que significa la carrera que ustedes desempeñan y cuán necesario es promocionar la salud mental. En Arequipa, por lo menos, nosotros poco a poco estamos justamente despertando y ustedes también tienen el deber de hacer conocer a la sociedad la importancia de un psicólogo, como un médico de cabecera, también un psicólogo de cabecera. Ustedes verán en las películas, a veces hay dramas y luego el señor o la señora van al psicólogo y le cuentan toda su historia, ¿no? Eso todavía está despegando en nuestro país y poco a poco ustedes, señores psicólogos, van a tener mucho más mercado. Nosotros estamos haciendo justamente este registro de peritos judiciales, claro, para los casos judiciales en los que se necesite el apoyo de peritos particulares, pero que estén en la REPEC, pero eso también les sirve a ustedes para poderse promocionar particularmente, porque las personas que son parte de un proceso judicial y no cuenten con ese dictamen del CEN o del Instituto Médico Legal y quieran defenderse de esos instrumentos que tiene la parte acusadora, necesariamente tienen que recurrir a un perito de parte, a un psicólogo de parte. Y qué mejor si ese perito forma parte de la REPEC, porque ya para los jueces eso les da una gran credibilidad. Si pasaste el examen de la REPEC, entonces yo te puedo considerar que eres un profesional adecuado para poder defender la causa desde la perspectiva de la otra parte. Bien, muchas veces los peritos psicólogos de parte han logrado destruir los dictámenes de los peritos del Instituto Médico Legal o de los centros de emergencia mujer, porque científicamente le han demostrado a los jueces quién puede estar más cercano a la verdad dentro de ese drama familiar que se ha sometido al conocimiento de un juzgador. ¿Me entendió, no? Sí, sí, gracias. Solamente Gracias. también manifestarle que nosotros sí estamos difundiendo, sí estamos promocionando. Excelente. Sabemos que sobre todo después de la post-pandemia tenemos muchos problemas de salud mental. Sí nosotros aconsejamos, sí nosotros estamos haciendo una difusión quizás agresiva en decir de que todos debemos de visitar un psicólogo. Nosotros, yo trabajo en un centro de emergencia mujer y a cada usuaria se le envía y el juez dictamina a cada agresor también que debe tener, debe recibir un tratamiento psicológico. En ese aspecto, sí, como dice usted, Tacna, sí, pero ¿me estamos aceptará usted que medianamente, estamos existen regiones mejorando en el en ese Perú que aspecto. todavía recurrir a un psicólogo es cosa, entre comillas, cosa de locos, ¿no? Todavía existen algunos Ya lugares. no creo, ya eso ya Y pasó, acá esas en psicosis Arequipa, en ya las está pasando. provincias más alejadas, eso sí sucede. Yo le digo porque yo me he visitado todo el Distrito Judicial de Arequipa. ¿Bien? Ajá. Bueno, gracias. De nada. Muy bien. Bueno, hay algunas preguntas. De hecho, decíamos con el doctor, vamos a hacer algunos cursos ya, digamos, desde la presidencia de Conrede, yo como decano presidente de Conrede, pensando ya en todos los colegios y en otros
quehaceres. Hay allí algunas otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, la nómina de peritos, nos pregunta Yajaira Linares, y si quedas en la nómina de peritos, ¿solo es por 2 años y tienes que presentarte a cada convocatoria o solo se actualiza documentos? Justamente en eso tenemos nuestro reglamento que consideramos que está retrasado. Ya tenemos un anteproyecto que desde el año 2018 se frustró por la pandemia, en la que queríamos justamente modernizar nuestro reglamento de selección de peritos judiciales. Se efectúa cada 2 años porque necesitamos nosotros, verificar que aquellos que ya forman parte del REPEC tengan una mejor capacitación que hace 2 años atrás. En cada profesión siempre se aprende algo del día a día. Y no nos entornillemos en un conocimiento del pasado que no nos permite a nosotros descubrir con mejores herramientas qué es lo que sucede en un determinado drama familiar. El tema es que siempre se realiza el concurso cada 2 años para dar oportunidad a mayor cantidad de profesionales para ello. Y en efecto, nosotros tenemos siempre la convicción de que una renovación de los cuadros profesionales que tenemos de las diferentes áreas nos va a permitir siempre contar con un mejor equipo de profesionales auxiliares en el saber humano para el conocimiento de los jueces. Por lo menos en ciertas ciudades del Perú sí se efectúan los concursos cada 2 años. Bien, entonces, ya para terminar, bueno, en el caso de la certificación, en el afiche se ha dejado los datos, sí se podría gestionar la certificación con el licenciado Augusto Maldonado. Vamos a hacer más cursos. Ya hay una pregunta final, creo que esta es la última, doctor. ¿Los 5 años de experiencia se contabiliza a partir del grado de bachiller, del grado académico de bachiller o del título profesional? ¿O se Del suman día 2 siguiente de años? que tienen el diploma del Colegio de Psicólogos de la cual forman parte. Desde ahí se computa. Desde la colegiatura, exacto. Así es. Bien, entonces nos hemos quedado muy satisfechos, de hecho hay más preguntas, pero por ahora vamos a terminar. Le agradecemos al doctor Johnny Barrera. No sé si hayan profesionales de otras carreras, porque también el concurso de RPG es para medicina humana, colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, otros colegios profesionales y hasta oficios, como bien dijo el doctor, si hay el colegio químico. Ahí está la decana María Mendoza. Un cordial saludo a la decana del Colegio Químico del Perú, Consejo Regional Sur. Adelante, doctora María. Buenas tardes. Doctor, buenas noches. Muchísimas gracias por esta charla que se ha organizado. Al contrario, yo Sí, estoy agradecido con ustedes por haber participado. Sí. Ya. Sí, mire, nosotros sí teníamos una inquietud, va a disculpar más bien que he entrado un poco tarde. Tenemos la inquietud para los químicos, para la carrera de químicos, ¿cuántos peritos se están solicitando? La cantidad que sea necesaria, si aprueben forma parte, no tenemos ningún inconveniente. Lo que sí me encantaría es coordinar con ustedes para promocionar más su profesión. Yo les cuento nomás unas anécdotas, y no es por hablar mal de mis colegas. La otra vez nos llegó noticias de un problema de audios, nombraron a un ingeniero informático. ¿Qué tiene que ver un ingeniero informático con un problema de audios? Eso tiene que ver un ingeniero de sonidos, ¿no? Hasta incluso dentro de nuestro propio seno de magistrados y de auxiliares jurisdiccionales, todavía no tenemos muy marcado cuáles son las áreas de trabajo de las diferentes profesiones. Casos del suyo, por ejemplo, química farmacéutica, ¿no? Podemos ver los casos en lo penal, Doctor, es del colegio químico puro. ¿Hay un colegio químico puro? No, yo pensé que era químico farmacéutico el colegio. Hay, la convocatoria es para el colegio químico farmacéutico, para el colegio químico. Para los dos y otros colegios. Gracias, señor decano. Entonces, señora decana, a nosotros nos interesaría tener con ustedes mayor acercamiento para que ustedes se marketeen y nos digan en qué área del saber humano ustedes nos pueden apoyar. ¿Me entiende, no?
Entonces, ya Por depende de que hagamos supuesto. coordinaciones con ustedes, hacemos charlas ante los jueces, ustedes nos dicen, nosotros vamos a hacer pericias sobre esto, sobre lo otro, y los jueces toman nota y en un caso que tengan en el futuro, los designan. La cosa es que tenemos que tener un poquito más de acercamiento, ¿sí? Por supuesto, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estaremos coordinando a través del decano, del doctor Abarca, estaremos coordinando cualquier reunión que se tenga, pues ahí estaremos presentes. Listo, muchísimas gracias. Pues dando nuestro aporte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bien. Muchas gracias, decana María Mendoza. Muchas gracias, doctor Johnny Barrera. Muchas gracias a todos los presentes. El colegio químico es muy importante, todos los colegios. De hecho, ahí, por ejemplo, doctor Johnny, podría haber el tema de especialistas ambientales, ¿no? Por ejemplo, el vicedecano de la doctora María es especialista ambiental. Bueno, y hay varias carreras, ¿no? Entonces, ya estaremos coordinando para más acciones. De todas maneras, es un gusto. Vamos a dar por clausurado este evento y animarles nuevamente a todos los colegas psicólogos, a todas las profesiones, al colegio médico, al colegio de ingenieros, de arquitectos, a todos que participen en el REPEG. Mientras más peritos judiciales, mejor para toda la sociedad. Muchas gracias, doctor Johnny, y un agradecimiento a todos. Listo. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Permiso.